Tengan un buen día, queridos jóvenes de 9º grado. Sean bienvenidos nuevamente a la clase de español. Hoy vamos a ver el tema que corresponde a la semana número 2, que es el lenguaje gestual. Vamos a ver lo que es la conversación y el lenguaje gestual, el narrador, tipos de narrador, el verbo, formas personales y no personales del verbo, taller de comunicación oral, comentar discursos científicos. En la parte de acá abajo le aparece un fragmento, que es una novela, se llama Orgullo y Prejuicio. Usted la va a leer y va a contestar las preguntas de la página número 28, que es de la 1 a la 4. Y luego tenemos en el apartado 2, rellena el círculo de la respuesta correcta. Usted va a leer la frase que le dan el texto y va a rellenar un círculo. Va a rellenar, si usted considera que la correcta es la A, va a encerrar la A. Si usted considera que la B o la C o la D, ¿verdad? Entonces, continuando con el tema, es la conversación y el lenguaje gestual. ¿Qué es una conversación normalmente? Es lo que hacemos en nuestra vida diaria, cuando dialogamos o hablamos con una o varias personas. Ahí estamos haciendo uso de lo que es la conversación. Pero para tener una buena conversación es necesario usar un vocabulario sencillo, utilizar la cantidad mínima de palabras y sobre todo saber escuchar a la persona que está hablando. Entonces tenemos que aprender a escuchar para así darle una respuesta de lo que el emisor nos está transmitiendo. En la página número 47 encontramos normas para conversar. Una de las normas para conversar es aprender a escuchar, lo que les estaba diciendo anteriormente. Poner atención a lo que el emisor nos dice. En este caso, jóvenes, ¿quién es el emisor? Es la persona que está enviando, que está transmitiendo la información. ¿Y quién es el receptor? Es la persona que recibe la información. En este caso, jóvenes, el emisor sería su servidora, que le está impartiendo la clase, y los receptores son ustedes que la están recibiendo. Entonces, aprender a escuchar es una de las normas muy importantes, porque es donde estamos prestos, estamos atendiendo lo que el emisor nos está diciendo. Comprender lo que el emisor nos está transmitiendo para así buscar una respuesta. Luego tenemos mantener la atención en el emisor. Para comprender mejor el mensaje del emisor es necesario poner atención. La expresión de sus ojos, los movimientos de las manos, el cuerpo y los gestos. Acuérdense que cuando observamos en una persona que está dialogando con nosotros, ver la expresión de sus ojos, los movimientos de las manos y de su cuerpo, los gestos que realiza, eso nos motiva a nosotros. Como que nos sentimos más motivados, a poner atención, como que nos llama la atención el mensaje que nos está transmitiendo. Entonces también es bastante necesario hacer algunos movimientos de esto, ya sea la expresión con nuestros ojos, los movimientos con las manos y cuerpo, y también algunos de los gestos que debemos utilizar con nuestro rostro. Eso nos ayuda a que el receptor ponga más atención y que esté más concentrado en lo que el emisor está transmitiendo. No interrumpir. ¿Qué significa? Que cuando alguien está hablando no podemos interrumpir. Aunque necesitemos hablar, lo recomendable es esperar el momento oportuno para hablar. Y si es posible, disculparnos por interrumpir. Pero tenemos que tener ese cuidado. Cuando a veces nosotros normalmente queremos participar, tenemos que buscar el momento oportuno para hacerlo, para no desconcentrar o para no interrumpirle lo que el emisor nos está transmitiendo. Entonces,
Lo importante es normalmente que busquemos el momento oportuno para dar la opinión o la participación sobre lo que normalmente queremos, la opinión que queremos dar. Ok. Luego, hacer preguntas. Si no se entiende el mensaje del emisor, es oportuno hacer preguntas para aclarar. Así se evitan confusiones y malos entendidos. Si no hemos entendido normalmente lo que el emisor nos está transmitiendo, venimos nosotros en el momento oportuno, hacemos preguntas para no quedarnos con la duda sobre lo que no entendimos. Y así esto nos ayuda a evitar confusiones y algunos malos entendidos que pueda haber dentro de la conversación que se está realizando. Mostrar empatía. El receptor debe ser capaz de ponerse en la situación del emisor. Entonces tenemos que ser capaces también, el receptor tiene que ser capaz de ponerse en la situación del emisor. Controlar emociones. Escuchar lo que el emisor quiere comunicar, aunque no le guste. O sea, aunque no nos guste algo que el emisor, lo que el emisor está transmitiendo, tenemos que controlar nuestras emociones para que no vaya a haber una interrupción, no vaya a haber un malentendido. Tenemos que saber escuchar. Luego, escuchar a los emisores. Escuche todos los puntos de vista de él o los emisores. Esto le dará oportunidad de entender mejor el mensaje. O sea, lo importante es que nosotros estemos atentos a escuchar lo que el emisor está transmitiendo para entender así mejor lo que es el mensaje. Expresar seguridad. Si no está seguro de lo que va a decir, es mejor que no emita su opinión. Si usted no está seguro sobre algo que va a opinar, no lo haga. Porque cuando usted va a expresar algo, tiene que estar seguro de lo que va a decir. Ser objetivo. Aceptar el mensaje del emisor independientemente de la forma de pensar o de sentir de uno. No exagerar. Evitar exagerar los sentimientos para convencer a los demás de lo que pensamos o creemos es correcto. Asimismo, considerar los sentimientos de los demás. Luego tenemos unas imágenes. Vemos dos personas conversando, sencillas al hablar, o sea, ser claros y precisos al momento de la conversación. Empleo de pocas palabras, o sea, hablar lo que creamos más importante para no extendernos tanto y de repente dar algunas palabras confusas que el emisor no nos va, el receptor no nos va a entender. Darle expresión a las palabras, ¿verdad? Que las palabras tengan sentido, lo que nosotros normalmente estamos transmitiendo. Hablar de forma lógica y breve, ¿verdad? Hacerlo lo más breve que podamos. Y considerar las opiniones de los demás. O sea, si alguien opinó de algo, hay que considerar y saber aceptar las opiniones de los demás para que no haya ningún tipo de confusión al final de una conversación. Ok, nos ubicamos en la página número 30. Acá encontramos normalmente lo que es la estructura de la conversación. Encontramos la estructura de la conversación dividida en tres partes. Tenemos la apertura, el núcleo o desarrollo y también tenemos el cierre. ¿Cuál es la apertura? Normalmente iniciamos con un saludo, ¿verdad? Todo diálogo, conversación. ¿Qué hacemos? Iniciamos con saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? ¿Cómo están? Etcétera. Luego, establece la distancia social entre los hablantes, relación entre el emisor y el receptor basándose en edad, autoridad. Aquí es donde empieza ya la conversación, en la apertura. Nos damos el saludo y luego iniciamos. Luego tenemos el acercamiento, ¿verdad? La forma en que los hablantes se familiarizan. O sea, vamos empezando y entrando de lleno en lo que es la conversación. Se habla sobre la familia, puede ser sobre el trabajo, sobre la salud, etc.
Luego encontramos la segunda parte de la estructura de la conversación, que es núcleo o desarrollo. Se presentan los contenidos de la conversación. Acá viene lo que es la orientación, turnos para preparar el tema de conversación, turno para intervenir que le corresponde al emisor y al receptor. Luego el objetivo, se comunica la información general. Es el momento más importante. Aquí se narra la información general. Aquí es toda la estructura de lo que vamos a conversar. Luego viene la conclusión, se presenta el final y se da otra fase de orientación. A través de turnos entre el emisor y el receptor se prepara el final. Luego viene el cierre, secuencia de despedida. Turno del hablante, es el tiempo que le toma a un emisor, empieza a hablar hasta que se calla. Uno de los participantes no quiere seguir la plática, entonces mira su reloj. Eso es una de las señas que normalmente utilizamos. Por ejemplo, a veces uno cuando quiere que un diálogo termine, empieza a ver su reloj. Eso le indica, ¿verdad?, que qué horas son o que ya es tarde, para que haya un turno del otro hablante. Y luego la despedida final, aquí se da la fórmula de despedida y de cierre de la conversación. Hasta luego, hasta pronto, adiós, nos vemos, buenas noches, etc. Entonces, esta es normalmente la estructura de la conversación. En la página número 31 observamos lo que es el lenguaje gestual, que también es parte de la conversación. ¿Qué es el lenguaje gestual? Es una conversación para hacer énfasis en un mensaje. Utilizamos el llamado lenguaje gestual o lenguaje corporal, que consiste en las expresiones, los movimientos corporales y los gestos. Si observamos las imágenes que tenemos acá, miren, cada imagen de estas nos está transmitiendo un mensaje. Una está asombrada, la otra está alegre, el otro está triste. Miren, este está pensando. Entonces, con nuestro rostro nosotros damos a conocer si sentimos tristeza, si sentimos enojo, si sentimos cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, el lenguaje gestual es el término kinésico que normalmente conocemos, que proviene del griego kinesis, que significa movimiento. También se le conoce con los nombres de ginésica y lenguaje corporal, es decir, estudia el significado de los movimientos, posturas y gestos corporales de los seres humanos. Cualquier gesto que nosotros hacemos, normalmente transmitimos un mensaje. Dentro del sistema kinésico vienen los elementos, encontramos los elementos del sistema kinésico. Por ejemplo, la postura, que expresa la actitud de las personas en relación a lo que le rodea. Puede ser postura abierta o cerrada. Los gestos son movimientos de cualquier parte del cuerpo para expresar sensaciones y emociones. Y las expresiones, a través de las expresiones de la cara, se pueden reflejar estados de ánimo como felicidad, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo, etc. Entonces, con nuestro rostro podemos hacer expresiones diferentes que damos a demostrar diferentes estados de ánimo, dependiendo cómo nos encontremos. Puede ser que estemos alegres, que estemos tristes, que estemos cansados, etc. Y los gestos que normalmente hacemos con nuestro rostro, ¿verdad? Y también con algunos gestos de nuestro cuerpo. Entonces esto dice que el sistema kinésico muestra realmente lo que sentimos o pensamos. Comprende los gestos, la expresión facial, la mirada, la postura, las manos, las piernas y la sonrisa de los seres humanos cuando nos comunicamos. O sea, a través de gestos, de expresiones, nosotros transmitimos un mensaje. Ok. Pasamos a la página número 32. Aquí vamos a ver lo que es el narrador. ¿Quién es el narrador? Es la persona que se encarga de contar lo que sucede en un relato. Acá, por ejemplo, nos presenta el texto un relato de un taxi
con un carro. Entonces, aquí hay un relato, normalmente. En un texto narrativo, el autor a través de uno o varios emisores ficticios va narrando los acontecimientos. Sin embargo, esos acontecimientos pueden ser contados desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, usted va caminando hacia su centro de estudio y entonces observa cómo un taxi choca con un carro particular. ¿De qué forma puedo contar esta historia? Veamos lo más importantes. Entonces de aquí nosotros podemos hacer un relato. ¿Cómo podemos contar? ¿Verdad? Ahora, dentro de los tipos de narradores vamos a encontrar dos tipos de narradores. Que es, los narradores se dividen en dos grupos, que son homodiegéticos, que son los que narran desde adentro de la historia, y los heterodiegéticos, que narran la historia desde afuera. Entonces, diferenciamos estos dos tipos de narradores. Uno narra desde adentro la historia, que son los homodiegéticos, y los heterodiegéticos, que son los que narran la historia desde afuera. Encontramos acá el narrador en primera persona, homodiegético, que son los que narran desde adentro una historia. Si el narrador interviene o forma parte de la historia, es decir, que piensa, actúa y reacciona ante las acciones de los otros personajes, entonces nos referimos a un narrador en primera persona. Homodiegético, este tipo de narrador puede ser un protagonista, un testigo o un personaje. Ok, entonces encontramos un protagonista, un testigo, un personaje, lo que dice que este tipo de narrador puede ser un protagonista, un testigo o un personaje. El protagonista habla de sí mismo y participa en la historia, ya sea como personaje principal o secundario. Se narra principalmente en primera persona singular del yo, y generalmente adopta un punto de vista subjetivo. Esto es lo que es el protagonista. Y luego observamos, usted va a leer detenidamente el ejemplo de un protagonista que habla en primera persona singular yo. Testigo. Este también narra en primera persona, pero como su nombre lo indica, solo es un espectador de los hechos. Este narrador sabe solo lo que pasa cerca de él, por lo que nos lo cuenta desde su punto de vista. Entonces también tenemos un ejemplo de lo que es un narrador que se convierte en un testigo. También encontramos el personaje. Es un personaje secundario que nos cuenta lo que le pasa al protagonista. Sin embargo, participa en la acción, registrando sus observaciones sin juzgar ni comentar. También tenemos un ejemplo de lo que es un personaje, que es otro tipo de narrador, ¿verdad? Que es un personaje secundario. Entonces, pasamos a la página número 34. Encontramos un narrador en tercera persona heterodiegético. Este es el otro tipo de narrador. Ya vimos el narrador homodiegético. Hoy vamos a ver lo que es el otro tipo de narrador. Aquel está en primera persona. Ya el segundo tipo de narrador consiste en que el narrador que no forma parte de la narración y cuenta los hechos desde afuera y en tercera persona gramatical. Aquí ya no va a ser primera persona, sino tercera persona. Puede ser un narrador omnisciente o puede ser un narrador observador. Cuando un narrador se convierte en omnisciente, este narrador sabe todo lo que va a pasar, así como lo que siente, piensa. Y los personajes, piensa en los personajes, sentimientos.
sensaciones, planes, intenciones, entre otros. Conoce el presente, pasado y futuro y anticipa el futuro de los personajes, puede influir en el receptor. Acuérdese que el narrador omnisciente es todo aquel narrador que sabe todo lo que va a pasar todo lo que va a pasar, así como lo que piensa, lo que sienten los personajes, sentimientos, sensaciones, planes, intenciones, etc. Y conoce también el presente, pasado y anticipa lo que puede suceder en un futuro. Ese es el narrador omnisciente. Encontramos, por ejemplo, si vemos el ejemplo que nos da el texto, el día en que lo iban a matar. Miren que él estaba narrando lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces por eso nos dice que es omnisciente. Usted lo va a leer detenidamente allá en su casita. Luego, objetivo u observador. Este tipo de narrador tiene solo parte del conocimiento, sabe lo que ve, cuenta las acciones de los personajes en el momento en que van sucediendo. No puede adelantarse a los hechos ni influir en los pensamientos o sentimientos. O sea, este narrador es bien diferente al omnisciente. Acuérdese que el omnisciente, él sabe todo lo que va a pasar, mientras que el observador no, ¿verdad? Solo influye en los pensamientos. No puede adelantarse a los hechos ni influir en los pensamientos o sentimientos, ¿verdad? De lo que va a suceder, ya sea en pasado, presente o anticipar a un futuro. También, por ejemplo, nos presenta el ejemplo. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. O sea, va, como les digo, va descifrando las acciones, cómo va pasando lo que está observando. Por eso la palabra lo dice, observador. Muy bien. En el apartado 1 encontramos 3 fragmentos. Lea los siguientes fragmentos de texto y escribe en la línea qué tipo de narrador pertenecen. Usted va a decir si es un narrador heterodiegético o si es un narrador homodiegético. Entonces usted va a leer detenidamente cada texto y luego va a contestar en la línea que aparece en la parte de abajo. Muy bien. Seguimos con lo que es el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo normalmente es toda palabra que indica acción. Pueden expresar también estados de ánimo, sentimientos, acciones, actitudes o estados. Para identificar un verbo podemos utilizar la pregunta, ¿qué hace o cómo está el sujeto? ¿Verdad? ¿Cuál es la acción? ¿Qué va a hacer? Sujeto, acordémonos que es la persona, animal o cosa de lo que estamos hablando. Usted puede decir, por ejemplo, puede decir, José trabaja en la fábrica. José trabaja en la fábrica. Aquí encontramos normalmente el sujeto. El verbo sería trabaja. Por eso dices toda palabra que indica acción. Ahora, dentro del verbo vamos a encontrar las formas personales del verbo. Un verbo tiene distintas formas verbales y está compuesta por una raíz, parte del verbo que no cambia, jóvenes. Esto que les quede muy claro. Que la raíz de un verbo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la parte final, la terminación, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes observan este cuadrito que tenemos acá. Normalmente está en singular y plural. Cuando hablamos de singular, normalmente nos referimos a una sola cosa. Cuando hablamos plural, nos referimos a dos o más. Hablamos en primera, segunda y tercera persona. ¿Qué nos dice? Que la raíz de un verbo no cambia. En este caso, la primera persona es yo. El verbo sería escribo. ¿Cuál es la raíz normalmente? Escrib. Miren,
normalmente llega hasta la B. La terminación de O, observa que cambia, miren. Yo escribo primera persona. En plural, en singular. En plural diríamos nosotros o nosotras escribimos. Observe que la raíz no cambia. Lo que cambia normalmente es la terminación del verbo. Segunda persona, tú. La persona, escribes. Vea que la raíz no cambia. Mire, escribe. Es, ya aquí ya no terminó en O, sino que terminó en es. En plural diríamos nosotros o, perdón, vosotros o vosotras escribís. ¿Ven? La terminación aquí cambió también. Y luego tercera persona, él o ella escribe. Aquí tenemos nuevamente el verbo. La raíz no cambia. Aquí ya no dijimos o ni es, sino que decimos e. Termina en e. Y en plural diríamos tercera persona, ellos o ellas escriben. Miren, ya nos estamos hablando en plural. Observe que la raíz siempre no cambia, termina en. Entonces, normalmente espero que le haya entendido. Pasamos a la página número 36. Vamos a ver lo que es un verbo. Anteriormente dijimos que un verbo es toda palabra que indica acción. Encontramos acá en este mapa conceptual la persona. Son los participantes implicados en el acto comunicativo. Primera persona, el emisor participa en la situación. Ya dijimos que el emisor es la persona que envía la información. Segunda, señala al receptor como participante en la situación. O sea, el receptor ocupa el segundo lugar como persona. Y la tercera señala al que no participa en la situación comunicativa. O sea, cuando ya estamos hablando de la tercera persona, decimos él, ella. Luego el número señala la cantidad del sujeto. Puede ser singular o puede ser plural. Normalmente dijimos que el singular cuando nos referimos a uno y plural cuando nos referimos más de uno. Puede ser dos, puede ser tres, etcétera, etcétera. Ahora, el tiempo indica si la acción es anterior, simultáneamente o posteriormente al momento en que se enuncia. Puede ser pretérito, presente o futuro. Pretérito, acción anterior al momento en el que el emisor habla, ¿verdad? O sea, cuando el emisor está hablando. El presente, la acción coincide con el aquí y ahora del emisor. El futuro, la acción es después al momento en que el emisor habla. Luego tenemos el modo. Marca las actitudes del emisor con relación a lo que se dé. Indicativo, acciones reales. El subjuntivo, duda, posibilidad. Imperativo, ruego, mandato. Conjugación, primera, segunda y tercera. Aquí tenemos entonces lo que son las partes de un verbo que normalmente utilizamos y que como estudiantes de 9º grado debemos de ir aprendiendo, identificando. Luego en la página 37 encontramos formas no personales del verbo. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Son las que indican la persona gramatical, el número, el modo y el tiempo en que se sitúa la acción verbal. Todos los verbos tienen 3 terminaciones. ¿Cuáles son esas terminaciones no verbales? Tenemos infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo en forma simple. Por ejemplo, cuando la forma verbal termina en ar, ir. Por ejemplo, decimos un ejemplo verbal en forma simple, infinitivo, puede ser vivir, comer, etc. Compuesto, ya aquí va compuesto. Dice haber
jugado. Mire, y aquí ya va unido por dos palabras. Por eso la palabra lo dice una forma de infinitivo compuesto, formado por dos palabras. Ahora encontramos lo que es el gerundio en forma simple. Forma verbal con las terminaciones en ando y endo. Un ejemplo, comparando, sabiendo, sacando, por ejemplo, comiendo, etc. Luego tenemos los compuestos, habiendo salido, mire, yendo, aquí tenemos, yendo y habiendo salido, habiendo comido, por ejemplo. Luego tenemos la tercera forma, que es el participio. El participio, forma verbal con las terminaciones ado, ido, to, so, cho. Luego encontramos los ejemplos. Por ejemplo, decimos enojado. Termina en ado. Sorprendido, ido. Siento, to. Puso, so. Dicho, cho. Entonces, estas son las tres formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. Ok. Acá le aparece un texto donde usted lo va a leer, que es un cuento que se llama Entusiasmo. Lo va a leer y va a contestar las preguntas de la página 38, de la pregunta número 1 a la pregunta número 3. Ok. Luego encontramos en el tema número 4 es taller de comunicación oral. Opinar sobre discursos científicos. ¿Qué es un discurso científico? Es un texto que normalmente nos sirve para expresar y transmitir un conocimiento especializado. Por ejemplo, las ciencias exactas tenemos lo que es el álgebra, astronomía. Ciencias físico-químicas, física y química. Ciencias naturales, biología, medicina, botánica, antropología. Entonces, tenemos todos estos conceptos que ya se refieren a conocimientos especializados sobre una ciencia. Entonces, a eso normalmente llamamos lo que es un discurso científico. En la página número 39 encontramos los elementos del discurso científico. ¿Cuáles son los discursos de elementos científicos? Tenemos la universalidad, la objetividad, la verificabilidad, la función, el significado y la coherencia. Entonces, estos elementos nos sirven para darle una mejor redacción a un discurso científico. Pasamos a la página número 40. Aquí encontramos un discurso científico. Dependiendo de qué tipo de texto use en un discurso científico, así serán los elementos. O sea, dependiendo el tema en que redactemos un discurso científico, así también serían los elementos. Por ejemplo, un discurso científico, tenemos la exposición, la descripción y la argumentación. En la exposición se plantea la hipótesis, se detallan experiencias, se expresan las conclusiones y se afirma o refuerza la exposición. Y en la descripción se describe detalladamente en qué consiste el texto del que va a hablar. En este caso sería la investigación, ¿verdad? Que en una investigación normalmente lleva un gran procedimiento. En la argumentación es el planteamiento del problema, delimitar la investigación, exposición de la tesis y conclusión que ratifica la hipótesis. Okay. Dentro de los tipos de discurso, anteriormente dijimos que dependiendo de qué tipo de texto se usa en un discurso científico, así serán los elementos que lo componen. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de discurso. Dependiendo del tipo de discurso, vamos a saber qué tipo de emisor va a ser y qué tipo de receptor. En el número 1 es un discurso científico especializado. ¿Quién sería el emisor? Sería un investigador científico técnico.
Por lo tanto, el receptor también sería un investigador científico técnico. Ahora, en el siguiente es un discurso de semidivulgación científica. ¿Quién sería el emisor? Sería un investigador científico revisado por un periodista. ¿Quién sería el receptor? Sería público con formación universitaria, ¿verdad? Personas que se están preparando normalmente en una universidad. Discurso de divulgación científica. ¿Quién sería el emisor? Sería un periodista. El receptor, público en general. Discurso científico pedagógico. El emisor sería un docente. Y el receptor sería normalmente los alumnos, ya sea de secundaria, bachillerato o de universidad. Un discurso de tipo memoria, tesis, etc. El emisor sería el estudiante o también puede ser el especialista. Y el receptor sería el especialista o también puede ser el maestro. El discurso científico oficial. El emisor sería el investigador especialista y el receptor sería la institución oficial no especializada. Entonces, dependiendo del tipo de discurso que obtengamos, así sería el tipo de emisor y también el tipo de receptor. Muy bien. Luego pasamos a la página 41. Acá tenemos un texto que es un artículo científico que se llama Actitudes Públicas ante la Ciencia y la Tecnología, de Stephen Hawking. Usted lo va a leer y lo va a leer todo, que termina en la página número 42, y va a contestar las preguntas del libro. Apartado número 3, que termina en la página número 43. Luego el apartado número 1, continuando con la página número 44, ¿verdad? Entonces usted de ese fragmento lo va a leer detenidamente y va a contestar los ejercicios del libro hasta la página número 44. Entonces, así damos por terminada nuestra clase y primero Dios, nos vemos la próxima semana.